Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a compartir un tema que es el fundamento de nuestra fe. Así que vamos a ir a través de la palabra de Dios viendo lo que la Biblia nos habla sobre el fundamento en nuestra vida. Y empezaremos diciendo que, bueno, el fundamento es el principio o el cimiento en lo cual se apoya, por ejemplo, en una construcción. El cimiento y el fundamento es lo que viene dentro de la tierra para que pueda tener una base firme para sostener toda la construcción. Y en las construcciones la profundidad se hace de acuerdo a la altura que vaya a tener. Entonces un cimiento viene a ser sobre lo cual se apoya o se sustenta. Puede ser alguna cosa, algo que queramos decir también. Tenemos que fundamentarlo siempre en algo. Y nuestra fe tiene que estar cimentada o fundamentada en la palabra de Dios, ¿no? Este concepto de fundamento también se usa para darle el motivo o la razón, ¿no? Para asegurar algo, ¿no? Y en este caso lo que vamos a ver es nuestra fe está fundamentada. ¿Cómo está fundamentada? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Para poder entender un poco más la razón de nuestras vidas, el propósito que hay en nuestras vidas. Así que vamos a empezar en Hebreos capítulo 11, verso 3, y comenzamos con este estudio en el primer bloque. Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como vemos aquí, dice, por la fe entendemos de que ha sido constituido el universo, todo ha sido constituido por la palabra de Dios, ¿no? De modo que lo que se ve, lo que nosotros podemos ver, lo que la ciencia ha ido descubriendo, todo lo que la ciencia ha ido descubriendo ha sido creado por la palabra de Dios. Dice lo que se ve ha sido hecho de lo que no se ve. Todo tiene un origen, todo tiene un principio, y el principio de todo, ¿no?, es la palabra de Dios que creó todas las cosas. Y este es el fundamento, ¿no? La palabra de Dios es el fundamento, la palabra de Dios es la que crea, ¿no? La palabra de Dios es la que hace nacer. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y podemos ver ahí en la creación, cuando habla de la creación, ¿no?, podemos leer en todo el capítulo 1, cuando en el principio, ¿no?, creó Dios todas las cosas. Sale de la palabra de Dios. Dios dijo, ¿no?, y fue así. Cada versículo que vamos leyendo en el capítulo 1 del Génesis, vamos a ver ahí que en el principio crea Dios las cosas. Y cuando Dios crea, Dios dice, sea, ¿no?, por ejemplo, sea la luz, produzca la tierra esto, produzca el mar. Dios comienza a enviar su palabra. Y así es como la creación viene a formarse, ¿no? Así que la palabra de Dios es la que comienza a crear, ¿no? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios habla y eso sucede así. Y vemos en el Génesis que dice, y vio Dios que era bueno. O sea, cuando comienza a producirse, cuando comienza a crearse, dice, vio Dios que era bueno. Dios dijo y fue hecho, ¿no? Así que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, ¿no? ¿Cómo obra la palabra en la salvación del hombre? ¿Cómo obra la palabra en nuestra salvación? Por ejemplo, leamos ahí en Santiago,
¿no? En Santiago, que es, tenemos un libro después de Hebreos, en el capítulo 1, verso 17 y 18, ¿no? Santiago capítulo 1, verso 17 y 18, dice ahí la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Como la palabra también de Dios interviene en nuestro nacimiento espiritual. Ahí las escrituras nos están hablando de que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Todos los que hemos recibido a Cristo, los que hemos venido al conocimiento de la verdad, alguien nos entregó la palabra, alguien nos habló de Cristo. Muchos de nosotros quizás vivíamos en una religión, ¿no? Y no teníamos el conocimiento de las Escrituras. ¿Qué es lo que las Escrituras decían? Obviamente la religión está basada más en las tradiciones, ¿no? y en conceptos humanos, pero cuando recibimos la palabra de Dios, cuando alguien nos predica de Jesucristo, de lo que Él ha venido a hacer, y uno recibe esa palabra y la toma para sí, hay un nacimiento. En alguno de los otros temas que hemos estado viendo, si usted se anima a escuchar los temas anteriores, puede ver ahí de cómo se recibe la palabra de Dios, cómo Jesucristo habla de un nacimiento del Espíritu, que es necesario nacer del Espíritu. Y esto se produce por la palabra, se produce cuando alguien entrega la palabra y nosotros somos receptores al recibir y creer en lo que está en las Escrituras de cómo obtener la salvación. Dice ahí que recibimos, ¿no? Somos nacidos como las criaturas de Dios, como hijos de Dios, somos renacidos por la palabra, ¿no? Así que podemos revisar otros versículos también, ¿no? Por ejemplo, en Juan, capítulo 5, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Dice ahí, aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice nuevamente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente, aquí Jesucristo confirmando esto de que la palabra de Dios, el que escucha la palabra y cree, o sea, hay dos acciones ahí. Hay una de recibir la palabra y el otro de ponerle con la confianza de que es una palabra de Dios. Aquí Jesucristo dice: el que cree, ¿no? El que oye mi palabra y la cree, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Ahí vemos también, ¿no?, que la palabra está interviniendo en nuestro nacimiento espiritual, ¿no? Un versículo más podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Siendo renacidos. Nuevamente ahí hay un nacimiento espiritual en los que han recibido la palabra de Dios, ¿no? Dice que es una simiente, es una simiente incorruptible, o sea, que no se puede malograr, que no se puede perder, porque no se corrompe, es incorruptible esa simiente que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver cómo es como la semilla que uno siembra, pero lo que vemos aquí es que la palabra interviene en el nuevo nacimiento, en el nacimiento espiritual. Es la palabra de Dios impartida la que, al ser recibida, al ser tomada y creída, entonces provoca en nosotros lo que Dios envió su palabra. Así que la palabra, el fundamento de nuestra fe está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que ha creado todo, la palabra de Dios es la que nos da el nacimiento espiritual. Así que las escrituras son importantes para nuestra vida, son muy importantes para el crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento en la fe, ¿no? En el Hijo de Dios. Así que las escrituras es muy importante y lamentablemente es la lectura de la Biblia y el estudio de la palabra de Dios se ha dejado de lado. Hoy a veces más uno va tras las manifestaciones, ¿no? De las manifestaciones de Dios, va uno tras esas cosas y ha dejado de lado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es importante, es un fundamento para nosotros. Las escrituras, en las escrituras nosotros podemos encontrar todas las cosas que Dios ha dejado para que nosotros podamos vivir una vida en victoria, una vida en el reino de Dios. Las escrituras es una parte importante, pero como repito, se ha dejado de lado. O en muchas ocasiones también más se cree en otras cosas que no están sustentadas por la palabra de Dios, y eso hace que el alimento espiritual que recibimos sea un alimento diluido. No sé si esto sucede en los países de ustedes que están escuchando, pero en mis tiempos los que llevaban y vendían leche a las casas, ellos diluían la leche con agua para así tener más litros y poder ganarse un poco más, pero ese litro de leche diluido en agua ya no tenía todas las propiedades, ¿no? de que fuera como si fuera algo puro. Entonces, cuando creemos otras cosas, cuando estamos mezclando la palabra de Dios con otras cosas, es como diluir la palabra, es como quitarle realmente el poder que tiene la palabra para transformar una vida. Nosotros ponemos atención en muchas cosas, por ejemplo, hablaba de las manifestaciones, podemos poner mucha atención en las manifestaciones, pero las manifestaciones de Dios no cambian a una persona. Lo que cambia a la persona, lo que le da el sustento en la fe, es la palabra de Dios. La palabra de Dios recibida va a hacer que transformen o cambie la manera de pensar, y al cambiar la manera de pensar, la manera de ver como Dios ve, es donde vamos a poder transformar nuestra manera de vivir. Obviamente que no estoy diciendo que no haya manifestaciones. Las manifestaciones hay, Dios se manifiesta de distintas maneras, con milagros, con sanidades. Lo que estoy diciendo que una persona que es sanada va a ser sanada en su cuerpo, pero tiene que cimentarse en la palabra para poder mantenerse en la fe. Porque si no se mantiene en la fe, va a comenzar a dudar de ciertas cosas. Muchos de nosotros al empezar hemos dudado mucho de que si Dios es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios ciertas cosas, si cuando oramos de repente querrá Dios esto o no querrá esto, y es justamente por no conocer mucho las Escrituras. Y las Escrituras, vuelvo a repetir, se han dejado de lado, pero hay que ponerle importancia. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos
sean salvos, todas las personas sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dos cosas importantes, que sean salvos por la predicación y vengan al conocimiento de la verdad. Las manifestaciones, dice la Biblia, hoy no lo vamos a tocar mucho esto, pero quiero nombrarlo, las manifestaciones son por confirmación de la palabra. La Biblia habla de que los discípulos salían a predicar y Dios confirmaba su palabra con señales y prodigios. Siempre va a haber una relación entre la palabra de Dios con la manifestación del Espíritu. No puede estar separado, porque hay cosas que pueden ser engañosas. Inclusive dice la Biblia que en los últimos tiempos van a venir manifestaciones o poderes engañosos, ¿no?, de parte del enemigo para confundir, para hacer desviar aún a los escogidos. Entonces, si estamos cimentados en la palabra de Dios, es muy difícil el que podamos ser engañados, ¿no? Así que las Escrituras tienen que ser una parte importante en nuestra vida porque es el cimiento, es el fundamento de nuestra fe. Todos los temas que hemos visto anteriormente hemos tomado de las Escrituras. Todos estos temas que estamos subiendo ahí para que usted pueda recibirlos, están cimentados en la palabra de Dios, lo que nos va a dar una fe firme, una fe, un cimiento seguro. Y la palabra de Dios es importante en la vida del cristiano, ¿no? Así que Dios se ha manifestado a la humanidad a través de las Escrituras. El fundamento de nuestras vidas es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, esta palabra de Dios tiene, como vamos a ver un poco más adelante, tiene el poder para transformar cosas. Tiene el poder para transformar vidas. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe va a ser alimentada, va a ser sustentada por la palabra de Dios. Es un poco difícil crecer en fe cuando no se conoce muy bien la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho. Muchos cristianos hoy viven en temor, viven preocupados por lo que ha de venir y por todas las cosas, pero creo yo que es por no estar sustentados y cimentados en la palabra de Dios. Estar cimentado en la palabra de Dios te da la seguridad, te da la tranquilidad de que Dios, sea cuando sea el momento, va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros, porque Dios es fiel y Él cumple las cosas que ha prometido, y las promesas de Dios se encuentran en su palabra. Vamos a pasar al siguiente bloque y ahí vamos a continuar con este estudio.